SER Podcast. No hay cosa que hable más de cada uno y sus contradicciones que una conversación sobre impuestos. Hoy hemos conocido el barómetro del CIS, que ha preguntado a los españoles sobre la fiscalidad y tiene datos muy interesantes. Por ejemplo, prácticamente todos los españoles consideran importantísimo ser solidarios con la gente que está peor que uno. Ahora bien, cuando el CIS plantea si estaríamos dispuestos a pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales, que no hay mayor traducción de solidaridad que esa, ahí ya la euforia de los españoles por la redistribución ahí ya cae sustancialmente. Si en una escala del 0 al 10, el 0 es quien considera que sí hay que mejorar los servicios públicos incluso pagando más impuestos por ello, y el 10 es quien dice que para nada, que hay que pagar menos impuestos aunque haya que reducir los servicios públicos, en esa escala del 0 al 10 la media está en el 4 y la respuesta más común es el 5. O sea que traducido, pagar menos impuestos para costear servicios públicos sí, pero pagar más impuestos para costear servicios públicos sí, pero tampoco mucho. Más cosas llamativas de este CIS. Un porcentaje abrumador de los españoles, el 84%, considera que se destina muy poco dinero público a la investigación en ciencia y tecnología, un 84%. Un 70% de los españoles lamenta que se invierte poco dinero en la sanidad. Y en porcentajes muy parecidos, los encuestados creen que se destina muy poco a la protección del medio ambiente, a la cultura o a la enseñanza. Ahora bien, cuando el CIS pregunta a los españoles si pagamos en impuestos mucho, regular o poco, ahí gana de calle la sensación de que pagamos muchos impuestos y arrasa la percepción subjetiva de que los españoles recibimos de las administraciones públicas menos de lo que pagamos. Esta es la mejor foto de nuestra gran contradicción, ¿no? Profundamente solidarios en la pregunta 1, hasta que se nos plantea la opción de cristalizar esa solidaridad en un punto más de IRPF para una mayor redistribución de la renta. Y en esa contradicción, que es puramente humana, ahí entran de cine además los cebos ultraliberales de lo que de verdad necesitas tú es pagar menos impuestos, o el dinero mejor en tu bolsillo que en el del Estado, o cualquier variante de esa promesa, siempre incumplida por cierto, de que si bajamos los impuestos aumentará la recaudación porque la economía se pondrá a todo trapo. Y el mayor exponente de esa tesis en España ahora mismo es el gobierno de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que lleva 3 años anunciando la mayor bajada de impuestos de la historia. La anunció en 2019. Realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid. Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos los tramos de la tarifa en medio punto. La anunció en 2020. La principal reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura. Y la ha anunciado este año. Rebajar medio punto el tipo de IRPF aplicable a todos los tramos. A todos los tramos. Cobre usted 2 duros o cobre usted sueldo de consejero delegado, rebaja del mismo porcentaje para todos los tramos. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza con este populismo fiscal a la baja, a renunciar a recursos con los que reforzar los servicios públicos? Pues pasa lo que le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso esta semana. Estaba en una entrevista enfrascadísima criticando a Pedro Sánchez en Telecinco. Sánchez decía en la reunión del viernes que era para transformar el país. Es que yo creo que el país no necesita transformarse, lo que necesita es recuperarse y después reformar aquello que no funciona, que es el sistema educativo, que es un desastre. Tenemos ahora mismo Terminó ministro de reconociendo que el la sistema educativo es un desastre. Llegó a admitir que la atención primaria es un problema, lo describió así, como diagnóstico irreprochable, con el matiz de que Ayuso pasó por alto que el sistema educativo de Madrid y la atención primaria de Madrid son competencia de Madrid, el gobierno de Madrid que su partido lleva gestionando desde 1995 ininterrumpidamente, con mucha promesa de bajada de impuestos, eso sí. Vamos a debatir esta noche de lo permeables que somos al mensaje antiimpuestos, incluso conociendo las consecuencias de una bajada de impuestos. Daniel Bernabé, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Manuela Carmena, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Xavier Vidal-Folk, muy buenas noches. Buenas noches. Si nos escuchan en directo, genial. Si lo hacen después en podcast, prometemos hacerlo igual de bien. Ser podcast o cadenaser.com. Even while hundreds of millions of people are still waiting for their first dose,
La Organización Mundial de la Salud ha pedido así esta tarde solemnemente una moratoria mundial sobre las terceras dosis, que ningún país empiece a poner dosis de refuerzo hasta que los países más pobres tengan unas tasas de vacunación ya no aceptables, sino por lo menos no indignamente bajas como ahora. Ahora mismo, de los 4.000 millones de vacunas que se han administrado en todo el mundo, más del 80% se ha puesto en países de ingresos altos y medios como España. Ahora mismo en Europa, España tiene vacunada a más de la mitad de la población. De hecho, ya hoy 2 de cada 3 mayores de 12 años está vacunado con la pauta completa. Estados Unidos tiene casi un 70% de su gente vacunada completamente y en África solo el 2% tiene la pauta completa. Así se entiende mejor este dato, el que ha puesto hoy sobre la mesa la OMS y el que aportó ayer, que en el último mes ha aumentado un 80% la mortalidad confirmada en África por los estragos que está haciendo la variante Delta. Y por eso hoy la OMS ha pedido esta moratoria. La pide además cuando ya hay países, Israel, Alemania, que han decidido empezar a poner terceras dosis a su población más vulnerable, que son los mayores. Reino Unido se prepara para hacer lo mismo, otros países ricos idem. Y es un debate complejísimo, Bernabé, porque de primeras cualquiera que se enfrente en frío al debate, a estos datos, dice, hombre, ¿cómo no vamos a dejar vacunas para África? ¿Cómo vamos a participar de semejante orgía de la desigualdad? ¿No? Pero luego también, ¿hasta qué punto esta posición es profundamente cínica? Y seríamos los primeros que machacáramos a un gobernante occidental que decidiera ser el único país de Europa que no empiece a poner terceras dosis a nuestros más vulnerables, a los nuestros, a los ancianos. ¿Quién sería el primero, no? En todo caso, hay que, yo creo, que hacer notar que el extender la vacuna por el mundo no es solamente una cuestión de solidaridad, sino de seguridad. Sabemos que los virus mutan, sabemos que las nuevas variantes son más contagiosas según va pasando el tiempo y sabemos que esta capacidad de mutación está íntimamente relacionada con el número de contagios. A más contagios, más posibilidades de mutación. No podemos volver a cometer el error que cometimos al principio de la pandemia, antes de la pandemia, de pensar que podemos vivir en islas de seguridad mientras que una gran parte del mundo permanece ajena a la seguridad que supone la vacuna, porque es cavar, digamos, un hueco en nuestra retaguardia y tener un problema de gravedad quizá de aquí al futuro, un futuro muy inmediato, ¿no? En ese sentido, lo cierto es que, como bien decías, esto no puede hacerse mediante la solidaridad concreta de un país, sino que se deberían articular mecanismos internacionales como ya estaban presentes en COVAX para poder extender la vacuna por el mundo, pero en serio. Porque el número de vacunas que se han aplicado, como hemos podido ver, son infinitamente menores. Creo que además había unos 2.000 millones previstas y al final no llegaban los 70 y pico, ¿no? En ese sentido, o como pide la OMS, ¿nos tomamos en serio esta amenaza realmente? ¿O puede ser que tengamos que enfrentarnos a nuevas variantes cada vez más peligrosas? Manuela. Hombre, yo, claro, no puedo más que estar de acuerdo, ¿no? Es decir, tenéis toda la razón, ¿no? Es que es una cuestión, ¿no?, de solidaridad, lo acabáis de decir vosotros, es un tema de seguridad, ¿no? Hasta que no esté todo el mundo inmunizado, pues no habremos descartado los riesgos de la pandemia, ¿no? Xavi, ¿cómo lo ves? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Pero que además hay otros argumentos, ¿no? Hay uno que es bastante claro. Por el momento no tenemos evidencia científica de que sea necesaria la tercera dosis de forma generalizada. Otra cosa es quizá algunos colectivos más vulnerables, algunos enfermos, determinadas enfermedades, pacientes de enfermedades crónicas, etcétera. Pero de forma generalizada, no. Por tanto, la precipitación de algunos países, Reino Unido, Alemania, Israel, en programarla, en preverla o en proyectarla para el otoño temprano, quizá es un poco prematura, ¿no? La segunda la habéis apuntado de alguna manera, ¿no? Es decir, las variantes van a ir viniendo una tras otra, ¿no? Y donde más el mejor caldo de cultivo para esas variantes son las zonas de mayor propagación, ¿no? Y es ahí donde hay que detenerlas. Y estas zonas de mayor propagación, en algunos casos, suelen coincidir con estados del bienestar muy, muy débiles y niveles de pobreza muy, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la India, ¿no?
Entonces, claro, el problema no está resuelto, ¿no? Y vivimos como si estuviera resuelto. Y la tercera razón es que hemos sido muy irresponsables colectivamente, ¿no? Al mismo tiempo, la ciudadanía ha sido responsable y el resultado ha sido de una gran irresponsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos hemos creído que las vacunas han servido como una pócima de Fierabras, ¿no? Es decir, y han sido la excusa para saltarse los protocolos, la prudencia, las medidas restrictivas. Esto ha sido un poco jauja, ¿no? Es decir, hemos vivido una cosa un poco bipolar, ¿no? Por una parte, bastante responsabilidad de la ciudadanía y luego un resultado de un conjunto de medidas un poco frívolas, tanto por parte a veces de autoridades como por parte a veces de ciudadanos, ¿no? Entonces creo que hay algunas razones, digamos, para decir, hombre, el llamamiento del secretario general de la Organización Mundial de la Salud para repartir más las vacunas antes de proceder a terceras dosis, por lo menos generalizadas, no hay que echarlo en saco roto. Por razones de solidaridad, sí, pero por razones de interés propio también y por razones de que no hay evidencia de que sea tan imprescindible, al menos de momento no hay esa evidencia de que sea imprescindible la tercera dosis, ¿no? Hablabas de que hemos vivido en cierta jauja derivada de la irresponsabilidad o de la frivolidad de algunas autoridades. Bueno, ante esto, el mea culpa que ha entonado hoy el gobierno catalán, la Generalitat, por haber autorizado 3 festivales de música este verano que se han demostrado que fueron una purita incubadora de virus. Se contagiaron 2.279 asistentes, que es un 58% más que las personas que se habrían contagiado si no hubiesen ido a aquellos festivales, que se presentaron en su día como espacios seguros porque uno tenía que hacerse antígenos al entrar. Bueno, pues ahí está el resultado del experimento, 2.279 contagiados. ¿Cómo se sabe que es un 58% más que si esas mismas personas no hubiesen ido a los festivales? Pues porque han cogido un grupo de contraste, un grupo de control enorme, 50.000 personas que no fueron a los festivales, pero que eran de exactamente la misma edad, las mismas zonas, lo mismo todo que quienes sí fueron, y han comparado cuánto se contagiaron yendo a los festivales y cuánto se contagiaron sin ir a los festivales, un 58% más yendo. En su día, ya hace un par de semanas, escuchamos al conseller de Sanidad catalán, Josep Maria Argimon, reconociendo que se habían equivocado. No ho repetiria. Ha estat un error. Sí. No lo repetiría. ¿Fue un error? Sí, fue un error. Bueno, en aquel momento no conocíamos los datos que hemos conocido hoy, un error que contribuyó notablemente a la propagación del virus. 2.279 casos, que son 2.279 familias expuestas ante esto. No sé cómo lo ves, Xavi. ¿Se puede solventar esto con un nos equivocamos y ya? Yo creo que habría que ser un poco más exigente. Vamos a ver, yo siempre he tenido la tendencia durante la pandemia a dar confianza a nuestras autoridades, a todas nuestras autoridades, desde luego las sanitarias y también las políticas, porque al fin unas vienen calificadas por sus conocimientos y la otra por la legitimidad que le hemos dado para que tomen decisiones, ¿no? Pero claro, errores de estos son muy, muy, muy graves, ¿no? Pero yo creo que no se resuelven con que dimita una u otra persona, sino que en todo caso, si no niego que a lo mejor sea necesaria alguna dimisión, pero para llamar un poco la atención, ¿no? Porque estamos en un juego de contagio de frivolidad. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Es decir, la tontería es contagiosa. Es decir, hemos de empezar a decirlo claramente. Hacer tonterías es contagioso. Decir que somos más libres porque no llevamos la mascarilla o porque nos tomamos la cerveza unos encima de otros es una frivolidad y es una tontería. Y además, claro, los distintos niveles de gobierno, y cuando digo que la tontería es contagiosa, lo digo porque es más difícil para un gobierno
tomar medidas restrictivas, incómodas, desagradables, antipáticas para el ciudadano, si en el gobierno del territorio de al lado dice que no, que ancha es Castilla y que todo es jauja, ¿no? Y por eso, si alguien empieza la dinámica de decir a reírse, bueno, claro, es que tenemos el ejemplo de Madrid claramente, pero tenemos el ejemplo del vicepresidente de la Generalitat, el señor Puigneró, que ha estado en una fiesta, digamos, muy fotografiada del sur de Francia con el señor de Waterloo y compañía, y riéndose, porque riéndose de llevar mascarilla. Yo no llevo mascarilla nunca, ¿no? Hombre, basta ya, ¿no?, de frivolidad, que pocos, pero sigue habiendo gente que muere y muchos que sufren y que tienen secuelas. Un poco de respeto a la gente. Basta ya de tonterías. Manuela. No exigimos mucho, ¿eh? Basta ya de tonterías. Pues yo llevo varias veces insistiendo en que se debería haber creado una especie de comisión que esté evaluando todas las medidas que hemos tomado en relación a paliar, disminuir la pandemia, ¿no? Y yo creo que tiene que ser una comisión independiente, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos los errores, yo creo que en principio lo más importante es analizarlos para aprender, ¿no? Yo creo que no es un buen momento de cruzarnos con dimisiones, además que serían además entendidas en el terrible marco de confrontación que estamos, pues de nuevo los unos contra los otros, ¿no? Y resulta que dimiten estos por una cosa que es, digamos, de 5 de gravedad, y lo que ha significado las muertes en las residencias de los mayores en la primera época, que sería de 10, no dimite nadie. No sé, yo creo que independientemente de que esta comisión, cuando se hiciera, ojalá se haga alguna vez, determine por qué pasaron las cosas que no debían pasar, para que podamos aprender y también, en cierta medida, en algunos casos exigir responsabilidades, ¿no? Pero lo veo mucho más relacionado con un trabajo colectivo para aprender todos de no hacer las cosas mal, de saber cómo podemos evaluar lo que hemos hecho para hacerlo mejor en el futuro. Yo creo que necesito ya cortar con este déjà vu permanente que tengo, porque el año pasado estaba en este mismo estudio y recuerdo, además creo que también estaba Xavi esa noche, y estábamos discutiendo aquella noche sobre las terrazas, la inauguración. Detrás de esto, ¿qué hay? Hay un trasfondo político que tiene que ver de una u otra manera con el impulso que cada gobierno de las comunidades pretende darse a sí mismo como garante no solamente de la seguridad, sino también de una especie de apertura que es muy favorecedora de cara a la imagen pública. Por eso todo el mundo parece que se ha ido precipitando en este último año y medio y hemos ido cometiendo error tras error. A ver, yo cuando he leído hoy esto, mucho no me ha sorprendido. Yo en junio, cuando vi estos festivales, yo había estado en algún concierto. Los conciertos se habían demostrado, por cierto, como zonas muy seguras para ir. Sentados en una silla, con la mascarilla puesta y sin removerse entre el público. Cuando ves los informativos, ves las imágenes de un festival, que era un festival convencional, en los que hemos estado muchas veces, donde pues aquello, pues claro, es un festival, no es precisamente el sitio donde menos se arremolina la gente, ¿no? Al ver esto, te das cuenta que, hombre, mucha sorpresa no nos podemos llevar, no nos podemos llevar las manos a la cabeza. Esto parecía previsible a pesar de las medidas. Esto demuestra que algunas veces las medidas fallan, en concreto con los conciertos que se habían hecho antes, que se pretendían seguros porque estaban mucho más controlados y a un mayor nivel de gente es mucho más difícil de controlar. Pero detrás de esto hay una intención política, que es básicamente el aparentar como un gobierno que es el más aperturista en relación a los otros, y esta carrera desenfrenada nos lleva a cometer estos errores ahora y hace un año y medio. Y luego está el caso de Ibiza, porque allí en Baleares las discotecas están completamente cerradas. Y en el caso concreto de Ibiza están detectando cada vez más fiestas organizadas en grandes terrenos privados. Y como la policía no puede coger y entrar allí por la fuerza sin una orden judicial, ojo a esto, Ibiza va a contratar detectives que se hagan pasar por turistas extranjeros y que se infiltren en esas fiestas para recoger pruebas, para grabar, sacar fotos de lo que está pasando. Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que van a contratar ustedes son detectives como tal. Efectivamente, el Consell Insular va a contratar una empresa externa
para realizar rastreo de fiestas ilegales, incluso infiltrarse en alguna de ellas para recabar pruebas, todo para ayudar a los ayuntamientos a que apliquen la ley de actividades y sancionen estas actividades ilegales que son una competencia desleal contra el sector del ocio. ¿Por qué este trabajo no pueden hacerlo las distintas policías, nacional, local? Bien, efectivamente, esta es una de las carencias, fruto del aumento de este tipo de incidencias y de quejas vecinales. Las policías municipales solicitaron ayuda al Consell Insular y en diversas reuniones que hemos tenido con las 5 policías municipales de los 5 municipios que existen en la isla de Ibiza y con la Guardia Civil y la Policía Nacional, se detectaron sobre todo 2 carencias, ¿no? Primero, la parca, la escasa regulación legal que existe para combatir ese tipo de celebraciones que se esconden bajo una mácula de vivienda, pero que en realidad son discotecas itinerantes que están yendo por los inmuebles del suelo rústico de Ibiza. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, por la falta de efectivos, las policías municipales y sobre todo la Guardia Civil y la Policía Nacional, evidentemente, tienen que estar también para perseguir otro tipo de delitos y de faltas que ocurren en la isla de Ibiza y no solo persiguiendo fiestas ilegales. Nos pusieron de manifiesto la falta de recursos que tienen, de recursos humanos. El Consell Insular, que no tiene cuerpos de seguridad, no tiene policía, pues ofreció esta posibilidad de colaborar con los ayuntamientos, sobre todo en esta detección precoz de las fiestas ilegales, precisamente para evitar que se reúnan esas personas, provocando primero molestias a los vecinos y en segundo lugar un riesgo sanitario evidente, porque estamos hablando de fiestas en las que hay centenares de personas sin ningún tipo de medida COVID. Cuando habla de detención precoz, ¿a qué se refiere? ¿Cuál va a ser exactamente el trabajo de estos detectives? Pues efectivamente lo que va a hacer esta empresa es infiltrarse en los circuitos de captación de clientes que están haciendo pues estas empresas piratas, si se puede llamar de esta manera, sobre todo pues en establecimientos turísticos reglados que a la una pues tienen que cerrar por las prohibiciones dictadas por el gobierno balear y donde la gente pues quiere tomarse la última copa y captan allí a clientes, no solo a turistas sino también a residentes y también a temporeros que vienen a pasar la temporada estival en Ibiza para trabajar, ¿no? Por lo tanto, se infiltrarán en estos circuitos y también, sobre todo, en redes sociales para detectar estas fiestas, obtener la localización de estos lugares o de estos puntos de encuentro y a partir de ahí dar parte a las policías para que puedan hacer su trabajo de una manera más fácil. Pero para entendernos, estos detectives, llamémoslo así, se van a dejar captar por las relaciones públicas de estas fiestas ilegales y van a terminar yendo hasta el lugar de la fiesta, van a terminar infiltrándose en persona en la fiesta. Correcto, es decir, tiene 2 objetivos. El primero, localizar y preventivamente neutralizar con las policías esto, y si esto no se consigue, infiltrarse dentro de las fiestas para poder recabar todas las pruebas de las infracciones que allí se están cometiendo, ¿no? Tanto infracciones en materia de actividades, para que los ayuntamientos pongan las sanciones mínimas de 10.000 euros, que en este caso son las que rigen, y infracciones en materia COVID, para que el gobierno balear también tramite sus expedientes sancionadores con sanciones mínimas de 60.000 euros. Pero cuando habla de recabar pruebas, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar fotos o van a...? Efectivamente, de lo que se trata es precisamente de comprobar que se están produciendo las infracciones administrativas que ahora mismo están reguladas por ley, es decir, concentración de personas, que hay zona de baile, que se venden entradas, que se venden bebidas dentro, que no hay mascarillas, etcétera, etcétera. Y con esa información, entonces ya sí entra la policía en ese momento, o sea, cuando el detective avisa desde dentro, sí, mira, están aquí sin mascarilla o están vendiendo alcohol o lo que sea, ¿ahí ya entra la policía o no? Entra al procedimiento sancionador de la policía, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando ahora, y es el primer problema que nos había apuntado las policías municipales, es que hace falta deslindar lo que es un evento privado normal y corriente, que no estamos hablando de esto, sino una cena privada, un cumpleaños, una celebración ordinaria, pues evidentemente se produce en un domicilio y eso pues tiene la mácula del domicilio y la inviolabilidad del domicilio. Eso es evidente y no se está cuestionando esta cuestión. De lo que estamos hablando es de fiestas organizadas por grupos empresariales, por grupos organizados, extranjeros además, que vienen pues con una estructura muy clara y muy definida, ¿no? Y con una logística que realmente es sorprendente, ¿no? Entonces, las policías municipales lo que nos están pidiendo es que la legislación balear, es decir, la comunidad autónoma, deslinde lo que los jueces ya están diciendo que es una actividad ya de concurrencia pública, que deja de ser un evento privado y pasa a ser una actividad de concurrencia pública, mucho más allá de que se celebre dentro de un domicilio. No se está usando el domicilio como tal, sino que se está usando como un local, como una discoteca. Claro, pero si la policía no tiene un paraguas legal para entrar ahí y hacer esto, sí lo tiene un civil, entiéndame, un detective que ustedes contratan. No, por supuesto, las policías lo que no pueden entrar es a la fuerza.
pero evidentemente el civil sí que puede entrar si se hace pasar por cliente, obviamente, y paga la entrada correspondiente, le ofrecen el servicio y paga la entrada correspondiente. Hay un matiz jurídico muy importante. Una cosa es usar la fuerza y otra cosa es usar la identidad encubierta, que te están ofreciendo a ti un servicio. No estás provocando que se cometa una ilegalidad, sino que lo que estás haciendo es tú directamente te ofrecen esa ilegalidad y te infiltras dentro de ella. Esto existe, de hecho se modificó la legislación balear hace un año precisamente para que los inspectores de turismo y de transporte se pudieran hacer pasar por clientes precisamente para esto. Pero ¿y esto no es peligroso? Me refiero, si un policía está dentro de incógnito y le vienen 3 seguratas que estás haciendo fotos, sacas la placa y ahí se acaba la cosa. Pero un civil, ¿esto no es peligroso para ellos? A ver, no, es que el civil lo que no va a hacer dentro de la fiesta es reventar la fiesta. Lo que se busca, en caso, son 2 objetivos. El primero, prevenirla. Es decir, si podemos parar antes de que empiecen, antes de que llegue la gente, entonces ya hemos prevenido la fiesta. Pero si la fiesta ya está comenzada, que es probable que esto ocurra porque se organiza de una manera realmente muy profesional, lo que se busca es recabar pruebas, pero no para reventar la fiesta en ese momento, sino para que se establezca un dispositivo de controles antidrogas, antitransportes piratas, etcétera, fuera de la vivienda, para que no se pueda venir, para que no pueda venir más gente, para que no crezca, digamos, el foco de ruido o el foco de contagio, y luego tramitar los expedientes sancionadores correspondientes. Pero obviamente hay que adecuarse a la realidad de cada caso. ¿Qué perfil van a tener estos investigadores o estos detectives? ¿Tienen que cumplir algo concreto para mimetizarse bien entre el público de las fiestas, ¿no? Bueno, obviamente estamos hablando de un perfil hacerse pasar por clientes, por visitantes, perfil adquisitivo medio alto, porque no estamos hablando de fiestas que sean precisamente baratas y por lo tanto tienen que ser perfiles no muy jóvenes, porque no sería creíble, y tampoco evidentemente de mucha edad. ¿Y ustedes les van a decir a estas personas a qué fiestas se tienen que dirigir o cómo funciona eso? Va a existir un protocolo de coordinación entre los 5 cuerpos de seguridad de las policías municipales y nuestra empresa rastreadora. A partir de aquí, tanto las policías municipales van a avisar a nuestra empresa, como nuestra empresa sobre todo va a avisar a las policías. Nosotros, como Consejo Insular, no recibimos denuncias, llamadas telefónicas por la noche, por decirlo de alguna manera, de los vecinos. Las quejas siempre están dirigidas a las policías municipales. ¿Cuántos detectives se van a incorporar? No podemos dar datos sobre el dispositivo porque tampoco queremos dar más pistas a las personas que están dedicándose a ello. Lo que sí le puedo decir es que va a ser un contrato menor, va a ser un contrato que, bueno, de hecho, es un contrato que ya está firmado y que van a empezar a trabajar pues en pocos días. Ustedes no tienen ni dudas ni legales ni éticas respecto a esto, recurrir a civiles para que investiguen de incógnito a grupos organizados, iba a decir. Sí, al fin y al cabo es grupos económicamente organizados para montar fiestas ilegales. Uh-huh. Es que yo creo que los civilencos, sobre todo, ya nos hemos hartado un poco de políticos que dicen, o equipos de gobierno que dicen que no se puede hacer nada, que no se pueden cambiar las leyes, etcétera. Yo creo que hay que trasladar un mensaje firme de que en Ibiza y en el resto de las islas, porque también es un problema que ocurre en otras islas, en las Islas Baleares, pero nosotros nos encargamos de Ibiza, no todo vale, ¿no? Y que no pueden venir aquí grupos de fuera, primero, a aprovecharse de las prohibiciones que el gobierno balear pues ha dictado y que al final hacer una competencia desleal a un sector económico muy importante, puntero en el mundo, como es el sector económico del ocio de Ibiza, y además poner en riesgo la salud y los índices de la incidencia sanitaria en la isla de Ibiza, que está pues repuntando evidentemente por este tipo de acontecimientos, ¿no? Yo creo que hay que transmitir un mensaje firme y el problema absolutamente ninguno, ni ético ni legal. Es decir, nosotros tenemos que trasladar un mensaje de firmeza, y yo creo que la sociedad ibicenca en ese sentido lo ve con buenos ojos. Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Manuela, ¿qué te parece? Pues que se pueden meter en un lío, la verdad. Yo creo que, además, él mismo lo ha dicho, es que tenemos los inspectores de turismo, ¿no? Aparte de las policías municipales y la Policía Nacional, que en determinados momentos también puede intervenir, ¿no? Pero es que si hay un cuerpo especializado para todo este tipo de cosas, yo lo centraría en los inspectores de turismo, ¿no? Los inspectores de consumo, ¿no? Que lo hay en todas partes, ¿no? Y bueno, pues igual no hay suficientes y hay que contratar más, ¿no? Pero yo creo que tener el respaldo de ser una actuación que lleva a cabo un personal administrativo puede garantizar
garantizar muchísimo mejor el fin de la operación, ¿no? Yo, si no, pues pienso que esto puede dar lugar a muchas interpretaciones que pueden acabar a lo mejor hasta con nulidades después de las correspondientes sanciones, si se llegaran a imponer, ¿no? Claro, es que se puede dar por buena una prueba conseguida de esta manera por alguien que no es policía. No, claro que no. Entonces eso lo ha dicho el conseller, ¿no? Que estas personas lo único que harían sería como alertar para que después pudieran ir los policías municipales y ya levantar las actas y todo esto, ¿no? Pero es que yo creo que como que me sorprende un poco, porque es que esa figura es la de los inspectores municipales, ¿no? Los inspectores municipales están para comprobar que en los bares se haga lo que se debe hacer, para comprobar que en los comercios se cumplan con todas las normas que existen, ¿no? Entonces, no sé, a veces, como nos parece que no somos capaces de conseguir lo que se debe exigir a la función pública, pues intentamos recurrir a alternativas de contratación que no son necesarias. Lo que hay que hacer es hacer que funcionen bien todos esos cuerpos inspectores. Extraño, controvertido y legalmente delicado. Quiero hablaros esta noche de una realidad que está ocurriendo específicamente en la Comunidad de Madrid, y es la de personas vacunadas con Pfizer. Muchísimas personas vacunadas en las últimas semanas que, al cumplirse los 21 días desde su primera dosis, 21 días es lo que dice la farmacéutica, te tienes que poner la segunda a los 21 días. Bueno, pues a los 21 días la Comunidad de Madrid no les ha citado para la segunda dosis, y es más, pasan muchos días antes de que les citen para esa segunda dosis. Y hay jóvenes porque básicamente a estas alturas ya son prácticamente todos los que quedan jóvenes, entendiendo por jóvenes entre 20 y 40 años. Hay muchos jóvenes que están mendigando segundas dosis cuando ya ven que pasan 5, 6, 7, 8 días desde cuando les tocaba ponerse la segunda. Están yendo auténticamente a mendigar estas segundas dosis a puntos de vacunación, a hospitales, a grandes vacunódromos, pidiendo, oigan, por favor, es que se está pasando mi tiempo. Es que ya hace una semana que me tendrían que haber puesto la segunda y no emite señal la Comunidad de Madrid. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú tienes 27 años, encajas en lo que estábamos hablando de persona joven. Sí. ¿Cuándo recibiste la primera? Yo la primera la recibí el 11 de julio. Y bueno, pues la segunda la recibí el 1 de agosto, se han cumplido los 21 días, pero claro, las horas previas a esa segunda vacunación pues han sido horribles. Pero a ti la Comunidad de Madrid no te avisó, no te convocó, digamos, a una segunda cita, ¿verdad? Sí, me convocó a una segunda cita a los 28 días. A los 28. Bueno, claro, hace unas semanas no me hubiese importado porque nos habían pedido paciencia, como dijo el consejero de Sanidad, pero claro, yo empiezo a trabajar la semana que viene y quería adelantarla. Y le di al SMS, le di a solicitar cambio, y eso supone que pierdes la cita y que te vas a 30 y tantos días o a lo mejor a 40, por ejemplo. Entonces me puse el sábado a buscar como una loca en 11 centros de la Comunidad de Madrid. En 11 centros. Fuiste a 11 centros. Hay mucha gente como tú que está compartiendo información a través de distintas redes sociales de dónde sí se está vacunando a la gente que tendría que estar ya vacunada de la segunda dosis. Y entonces tú con esa información ibas de un lado a otro. Claro, yo empecé por el Wizzing porque fue el centro donde me vacuné la primera vez, y allí pues nada, no podía ser si no tenía cita, y ya me fui por varios hospitales viendo las redes sociales, y ya el domingo sí que vi que en el Wanda estaban poniendo Pfizer. Entonces probé, y lo que estaban pidiendo era pues un justificante de un billete de avión o una reserva de hotel, y me dijeron que no, que por motivos laborales no ponían. Entonces decidí comprarme un billete de tren y ya con eso me dejaron pasar. ¿Comprarte un billete de tren para que te vacunaran a tiempo, a pesar de que no necesitabas ese billete de tren? Claro, yo el billete de tren me ha costado 28 euros, lo he devuelto, y Renfe me ha cobrado 4 euros de cancelación, pero mejor 4 euros que no tener la vacuna, sinceramente. O sea, tú, para vacunarte a los 21 días, que es lo que marca la farmacéutica, o incluso un pelín más tarde, has tenido que comprarte un billete de tren para falsear que te tenías que ir de Madrid, y entonces es cuando te dejaron entrar al Wanda para vacunarte. Sí, o sea, yo he comprado un billete de tren y había una chica, por ejemplo, en el Wanda que hizo una reserva de hotel también que pudo cancelar. O sea, que así no solo era gente que tenía de verdad un viaje, sino gente que, bueno, pues teníamos que mentir para podernos vacunar en el Wanda el domingo. Para poderos vacunar en el plazo que establece la farmacéutica, que esto es lo fundamental, no cuando a vosotros os diera la gana, sino exactamente en el plazo que establece la farmacéutica, que son 21 días. Natalia, gracias. Gracias. Pues esto debía ser la libertad, Bernabé. La libertad de ir de hospital en hospital implorando que te pongan la segunda dosis en el plazo que marca la farmacéutica. La libertad, la colaboración público-privada que se anunció bombo y platillo con grandes empresas vacunando como si al final los servicios de salud pública no fueran suficientes. Es, yo creo, la enésima
vez que vemos que en Madrid las cosas no funcionan como tienen que funcionar, además llama mucho la atención que la gente tenga que buscarse la vida de esta forma, incluso falseando unas vacaciones como si el motivo laboral no fuera suficiente. Es que, quiero decir, la gente trabaja, hace su vida y claro, tiene que mantener una serie de ritmos y de... Aquí hay algo que está por detrás que al final es que yo creo que en Madrid lo que está sucediendo es una constante falta de dirección y de programa a la hora de afrontar los retos que ha tenido la pandemia. Lo llevamos viendo todos estos meses, este último año y medio. Es una forma de intentar... Estamos viendo como otras comunidades está saliendo bien lo que es una planificación pública, lo que es una coordinación con el Consejo Interterritorial de Salud, es decir, intentar arrimar el hombro e intentar no crear más problemas de los que ya tenemos. Pero en Madrid hay al final un trasfondo político, en el que yo por lo menos he insistido mucho, que viene a ser que esta comunidad se erigió, y su presidenta especialmente, como el polo de oposición al gobierno central, intentando además que todas las medidas sanitarias que se derivaran de este grave problema que tenemos encima fueran también motivo de crispación, motivo de choque y motivo de contradicción permanente. Incluso llegando a ver cómo la propia Ayuso ha dado bandazos absolutamente notables, diciendo una cosa y la contraria en la misma semana, manteniendo opiniones absolutamente divergentes con tal de crear una polémica que la dote de presencia ante las cámaras y de presencia ante los medios de comunicación. Esto al final es lo que parece que constantemente está poniendo a una comunidad como Madrid, que tiene que tener recursos precisamente por sus capacidades económicas de sobra, donde además la población vive muy concentrada, donde no hay otros problemas de territorio, ¿no? Que tengas que ir a zonas pequeñas, muchos pueblos distantes, sino que aquí todos vivimos muy juntos, que sea una de las últimas en la lista de vacunación. Evidentemente no es una cuestión solamente técnica, es una cuestión de que al final esto se ha instituido, bueno, pues como un elemento de pugna política más, y al final los resultados son estos. Xavi. Es bastante terrible porque es la ruptura de un contrato colectivo, pero claro, los ejemplos son individuales, ¿no? Es decir, es un contrato colectivo que afecta individualmente a muchas personas, ¿no? Y que digamos que los ciudadanos tengan que hacer recorrer estos vericuetos que no son bonitos de tener que recorrer, pero que son plenamente justificados, es como para replantear muchas cosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y estoy muy impresionado por el testimonio de esta chica, ¿no? Porque al final es que habría que recabar, digamos, la presencia y la incidencia de todos estos casos para ver que esto, Manuela lo decía antes, revisemos lo que ha funcionado mal para que funcione bien. Por favor, un mensaje de urgencia al gobierno de la Comunidad de Madrid. Resuelvan este problema que es acuciante, porque digamos pueden perder, digamos, la protección de la segunda dosis muchos de sus ciudadanos. Resuélvanlo ya, es decir, enzársense quizá en menos problemas de dar una alternativa al gobierno de la nación y hacer oposición política a todo, como decía antes el colega, y resuelvan este problema concreto, porque son muchos problemas concretos. Manuela, ¿cómo lo ves tú? Pues hombre, yo es que me acabo de enterar y me he quedado muy escandalizada, ¿no? Yo no había oído esto, pero una vez que hemos oído a quien nos lo ha explicado también y tú que has hecho la presentación, pues es que yo creo que sinceramente mañana mismo la Comunidad de Madrid tenía que dictar unas instrucciones clarísimas diciendo que todas las personas que han tenido la primera dosis de la Pfizer y que vean que están próximos a pasar los 21 días, que pueden ir a distintos centros de vacunación. Y eso es muy sencillo, es una decisión urgente de gestión porque algo ha salido mal y la manera de solucionarlo pues es facilísimo, ¿no? Pero claro, es que yo no sé, a veces a mí me da la impresión que a la clase política se le olvida que su función esencial es la gestión de la vida pública, ¿no? De los intereses de todos, ¿no?
Pero Manuela, fíjate que hay a veces políticos que como que les aburre la gestión, ¿no? Claro, entonces, claro, lo más noble es gestionar, porque la política está ahí para gestionar la solución a los problemas, ¿no? Claro, pero es que es dramático, ¿no? El que de alguna manera se devalúe la gestión, ¿no? Y se permita que estén enzarzados en discursos que realmente además yo creo que están confundiendo. Yo de verdad no quiero oír discursos de los políticos, me sobran. Pero si es que hemos visto, fijaos, desde las residencias, la gran tragedia de las residencias en Madrid. ¿Por qué no se pide ayuda? No se pide ayuda a pesar de que el consejero de Servicios Sociales la solicita, como supimos posteriormente al gobierno. No se pide ayuda porque esta señora no quiere pedir ayuda al gobierno central y especialmente en esos momentos al ministro o al vicepresidente que lleva este tema, que era Pablo Iglesias. Seguimos. El año pasado, recuerdo en verano, el tema de los rastreadores. Todas las comunidades hicieron lo que pudieron, Ayuso no quiso. Tuvimos el asunto de los profesores, los análisis que se tenían que hacer al final deprisa y corriendo. Tuvimos el tema de los análisis médicos externalizados. Tuvimos el asunto de los confinamientos selectivos o de clase. Ha sido una constante batalla en el que se ha tomado siempre la opción diferente a la que decía el gobierno central. Es que hasta hay memes en las redes sociales donde parece que Ayuso hace justo lo contrario a lo que el gobierno central va a decir solamente por llevar la contraria por defecto. Y esto al final tiene un conflicto muy grave, que es que esto lo están pagando los madrileños. Por otro lado, aquí ha habido unas elecciones y esta señora ha ganado con mayoría absoluta. Pero fíjate, Bernabé, que tienes toda la razón, pero yo quisiera como que no nos contagiáramos nosotros de esto, ¿no? Y simplemente dijéramos, por favor, las personas que hemos conocido esto, pedimos urgentemente de que lo solucionen, que es muy sencillo, ¿sabes? Porque, no sé, me preocupa muchísimo el que por todo el contagio que cada día es mayor de una manera de entender la política ridícula, pues no tengamos lo que necesitamos, ¿no? Sí, pero ya desde mi punto de vista, y humildemente, yo creo que esto ya no se va a arreglar. No se va a arreglar porque hay unas elecciones dentro de 2 años, hay más allá un proyecto a la que esta señora va encaminada desde hace bastante tiempo, que es dirigir ella la derecha nacional, y esta señora no va a dar su brazo a torcer. Entonces, cada vez que exista un conflicto, ella va a optar, en vez por resolverlo, por intentar acordarlo, va a intentar pues confrontar. ¿Por qué? Porque confrontando sale en la televisión, gana minutos de audiencia. Por cierto, con algunas entrevistas donde parece que nadie es capaz de decir lo que está sucediendo, y luego, ir poco a poco ganando a un nivel nacional una imagen. Claro, yo entiendo que en otras comunidades al final siempre acaban viendo a Madrid primero como un agujero negro que acaba chupando toda la información nacional precisamente por este tipo de cosas, y 2, como un lastre para el normal desarrollo político del país. Que sí, Bernabé, que tienes razón, pero yo ahora, de verdad, es que estoy muy interesada en que no nos dejemos contagiar, ¿no? Y a mí ahora mismo lo único que me parece es qué podemos hacer nosotros para conseguir que ese problema se resuelva. Yo creo que es inmediatamente pedir al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que dé esta instrucción tan sencilla. Todas las personas que estén, en fin, no lo quiero repetir, ya lo sabéis lo que he dicho. Sí, repítelo, Manuela, repítelo, hay que repetir. Bueno, pues eso, que todas las personas que tienen la primera dosis de Pfizer y que están próximas a cumplir los 21 días para poder recibir la segunda, que puedan ir a los centros de vacunación, a todos los centros de vacunación con preferencia, ya está. Mira, decías que podemos hacer nosotros, pues contarlo esta noche en la radio y confiar en que el hecho de que lo hayamos contado esta noche en la radio y le hayamos dado esta magnitud, a que mañana alguien solucione este problema. Quiero contaros otra historia que también es muy llamativa. Quiero contaros esta noche la historia de Elena. Tengo miedo, Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado. Este es el WhatsApp que recibió Elena Liz. Se lo mandaba a su hermano Jorge y se lo mandó cuando le confirmaron que tenía COVID, cuando empezaba a sentirse mal. Jorge está ahora en coma inducido en la UCI del Hospital de la Fe de Valencia. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, ¿cómo está tu hermano? Pues mal, pues sigue en estado muy grave. Está con él, pues eso, en coma inducido, entubado y conectado a una máquina que se llama ECMO, que sirve para oxigenar la sangre fuera del cuerpo, y bueno, pues muy, muy grave. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 46, solo.
Tú has decidido contar la historia de tu hermano, Elena, en una columna en el periódico Levante. La columna se titula Un negacionista en la UCI. ¿Por qué has decidido contar, explicar lo que está viviendo tu hermano? Pues yo creo que es lo que él haría y lo que él sin duda hará si consigue salir de esta, ¿no? Que es intentar que lo que le ha pasado a él no le pase a nadie más. Porque lo triste de la historia de Jorge es que era un contagio que se podría haber evitado. A diferencia de otros que hubo antes de las vacunas, si él llega por lo menos a haberse puesto una dosis, pues yo creo que no estaríamos hablando de esta situación tan grave. De hecho, pues en los vacunados es verdad que algunos se contagian, pero no suelen acabar en la UCI. Creo que solamente uno de cada 10 puede acabar en la UCI. Eso significa pues un 90% de posibilidades de que no sea grave un contagio, y con eso ya deberíamos darnos todos por satisfechos y vacunarnos. Pero él no se vacunó voluntariamente, o sea, él estaba en posiciones negacionistas. Sí, él digamos que llevaba al principio de la pandemia, bueno, tenía miedo como todos, luego pues abrazó ideas negacionistas, un poco de influido por todo el ruido que hay ahí fuera en redes sociales, ¿no? Que no es un determinado sector de la población concreto. Yo creo que hay gente de todo tipo, en todas las familias hay un negacionista. Es uno de los temas que ahora de discusión en las mesas, ¿no? del COVID. Y bueno, y entonces tenía esa postura, ¿no? Que nos llevó a debatir el tema varias veces. Y cuando salió la vacuna, pues entonces ya no negaba tanto el virus, decía que sí que existía y que por supuesto sentía muchísimo el dolor de muchas familias. Se centraba más en el tema pues un poco político, ¿no? De las restricciones, de pues que era exagerado, que no se contagiaba tanto como decían, y luego la vacuna pues también que pues no recomendaba, él decía que ni loco se ponía la vacuna. Hasta que ya fue un poco, vio que era demasiado tarde, ¿no? Cuando ya se había contagiado, y eso que cuando él me manda este mensaje y le manda a algunos amigos también algún audio, pues pidiendo incluso perdón, ¿no? por haber sido tan tozudo con este tema, no sabía, a lo mejor lo intuía, pero aún no sabía lo grave que iba a estar, ¿no? No estaba ni siquiera con neumonía bilateral, que es lo que luego se le desarrolló. ¿Has tenido dudas de contar su historia antes de que él despierte y pueda decidir si contarlo en persona? Pues no mucho. O sea, a ver, sí que un poco de dudas sí, pero conociendo a Jorge, que siempre ha sido muy valiente a la hora de caer y levantarse, y si yo sé que él lo hará. O sea, él si sale de esta va a ser una voz a favor de la vacunación, sin duda, ¿no? Entonces yo creo también estamos todos en shock, ¿no? Por lo que ha ocurrido, porque creo que su ejemplo pues puede servir básicamente porque es un chico joven, bueno, no es exageradamente joven, pero tiene 46 años y deportista, perfecto estado de salud. Él estaba unos días antes de contagiarse, pues nadaba mucho en el mar, incluso en invierno. Luego hacía muchísima bici de montaña, o sea, los pulmones perfectos, ningún órgano más está afectado. Pero de repente hay pacientes que nos explican los médicos que no saben por qué, no saben a qué patrón obedece todavía. Hay gente que de repente se le desencadena en cuestión de horas una neumonía brutal, que no pueden frenar, y da igual que estés en un hospital. Entonces en ese momento ya es tarde, ya no puedes hacer nada. Por eso es tan triste que haya gente que todavía esté dudando si vacunarse o no. Porque todo el mundo piensa que no les va a pasar a ellos. Ahora yo creo que hay un poco la sensación, o por lo menos había hasta hace 15 días, ¿no? Un poco de más tranquilidad, y como, bueno, los mayores ya están vacunados y los jóvenes al final, pues un poco, muchos dicen es como una gripe, no pasa nada. Pues sí que pasa, y si te toca a ti, ese porcentaje pequeño para ti es un 100%. Elena, un abrazo enorme y mucha suerte. Muchas gracias por escucharme, gracias. Es terrible esto de Manuela. Hombre, y yo agradecerle muchísimo a Elena, de verdad, porque estos testimonios son los que pueden hacer cambiar. Gracias a lo mejor a lo que nos ha dicho ella, se salvan vidas, ¿no? Y cuando las personas hacen gestos de estas características, ella que está con la pena y la preocupación de su hermano en coma, ¿no? Pues yo la quiero dar muchísimo las gracias, porque seguramente ha salvado vidas esta noche. ¿Sabes lo peligroso y lo realmente desesperante de esto? Que mañana, respecto a esta entrevista, al artículo que ha escrito, algunos dirán que este caso está sobredimensionado, que porcentualmente tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y otros directamente dirán que esta señora es una actriz.
y ante eso es muy difícil luchar, porque por desgracia a lo que estamos asistiendo, esta crisis ha destapado muchas cosas, pero que ya estaban antes en nuestra sociedad, y una de las cosas que había era una desafección, no se voy a decir profunda o extendida, pero sí relativamente generalizada, de gente que empezaba a no creerse determinados consensos que se habían logrado, no en España, sino en toda Europa, pues en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Entonces, bueno, lo que al principio eran actos, digamos, de pensar que esto que me están contando era mentira, que esto no está funcionando bien, que aquí hay una carencia de tal asunto, al final esta crisis lo que ha destapado es una tremenda insatisfacción y desafección con lo existente, pero que en vez de expresarse por los cauces que habitualmente se había expresado en las décadas anteriores, es decir, analicemos cuáles son los problemas, juntémonos con gente que tiene esos problemas parecidos y manifestémonos, o veamos exactamente cuál es la raíz económica de los mismos, sobre todo, ¿no? Lo que había sido la tradicional protesta social se está expresando cada vez más de una forma individual y a través de lo digital, en la que personas creen acceder a una verdad revelada que les hace más inteligentes, o al menos que han visto la luz más que el resto de su entorno, y que por tanto tienen que contarlo, y cuando alguien les lleva a la contraria, además entran en una especie de negación aún más dura. O sea, no vale de nada ni siquiera enfrentarse dialécticamente con ninguna persona que se cree negacionista, porque se pone aún más fuerte en sus posiciones. Y eso es uno de los temas que no solamente va a suceder con esta pandemia, sino que lo vamos a tener presente, y que estamos viendo las protestas muy masivas que ya está viendo en Francia y en Alemania. Por suerte en España no ha sido así, de gente, de adultos funcionales, perfectamente normales, que la forma, digamos, subsumida que tienen de expresar la desafección de todo esto es a través del negacionismo. Ahora, y por último, detrás también de mover estas teorías, de meter gasolina y de meter madera al incendio, está la ultraderecha, que es una de las principales interesadas en crear un clima de insatisfacción permanente con todo lo existente, para aparentar ellos ser la opción rebelde. Como no pueden serlo frente a las injusticias económicas obvias de esa sociedad, porque son obviamente el escudo último de la gente que tiene dinero de esta sociedad, pues la forma que tienen de fingir esa rebeldía es a través de esas estupideces negacionistas. Este es el problema. ¿Lo ves así, Xavi? Pero yo creo mucho en las historias de la vida real. Y creo, por cierto, que el buen periodismo se hace no con abstracciones, digo, no solo con abstracciones, desde luego, sino con historias concretas de la vida real, sobre todo. Eso nos lo han enseñado los grandes clásicos del periodismo, sobre todo anglosajón, y nosotros hemos llegado tarde a eso, ¿no? Y que a veces, pues, una historia como la de Elena, que es una historia ejemplar, concreta, modesta, impresionante, sirve mucho más que los eslóganes o que los planteamientos más abstractos o más generales, ¿no? Yo creo que hay espacio para no resignarnos, ¿no? Los ciudadanos tenemos el espacio para no resignarnos y para juntar las historias reales, sacar experiencias de esas historias reales y llevarlas a la plaza pública, llevarlas al debate público, llevarlas a la política con P mayúscula, no a las políticas con P minúscula, ¿no? Creo en la historia de la vida real, creo en que efectivamente es mucho más incentivador para la gente que tenga dudas, o para la gente que se haya dejado contagiar por estas ideas de, bueno, no pasa nada, a mí nunca me pasará nada, exageran, no sé qué. Es mucho más importante ver este ejemplo, porque es el ejemplo de tus iguales al final, que no cualquier otro tipo de planteamiento, ¿no? Sin excluir que se puedan luego hacer ya teorías más generales, etcétera. Pero creo que esta sociedad ha demostrado muchas veces que sabe movilizarse contra la adversidad, que sabe plantear sus problemas de forma individual y colectiva, y creo que ahora que estamos en la última
no en la última, pero quizás la penúltima, pues que estamos en una fase madura de la vacunación en la que pues normalmente pues saldrán ahora aflorarán más casos de escépticos o de negacionistas. Los ejemplos como el que nos da esta chica valenciana van a ser más y más útiles. Lo hemos visto en otros países, lo hemos visto en Estados Unidos, que están haciendo todo tipo de esfuerzos para que la gente que es reticente se vacune, ¿no? Por tanto, yo aplaudo también la iniciativa de Elena y espero que además su hermano se recupere, porque tiene una tarea, primero porque se recupere y segundo porque tiene una tarea importante, que es completar la labor que ha empezado su hermana Elena, ¿no? Nosotros vamos a hacer una cosa, y esto entronca con lo que decía Bernabé, de que muchas veces cuando tienes un negacionista en tu entorno más o menos directo, es absurdo intentar razonar por qué se atrinchera en sus tesis, ¿no? Nosotros vamos a hacer una cosa, y es, en cuestión de minutos vamos a colgar la entrevista con Elena, esta conversación que acabamos de mantener con ella, la vamos a colgar en nuestra página web, en cadenaser.com, y también en los podcasts, por si alguien considera que solo con enviar este enlace a esa persona de su entorno, bueno, pues le puede hacer llegar algún mensaje. Mañana, son las 11 de la noche, investiga el crimen de Samuel Ruiz, las 11 de la noche, el joven al que mataron a palos en Canarias. Mañana, la jueza que investiga el crimen de Samuel Ruiz, los 6 detenidos, los 4 que son mayores de edad, el grito de maricón, y ahí la jueza ha citado a 4 de los 6 detenidos, los 4 que son mayores de edad. Lo que hemos sabido hoy es que va a ser un jurado popular el que los investiga los acusados. Y aquí me interesa mucho tu opinión, Manuela. Lo que hemos sabido hoy es que va a ser un jurado. Es más justa la justicia si la ejercen los acusados. Y aquí me interesa mucho tu opinión, Manuela, de nosotros, un jurado popular. Es más justa la justicia si la ejercen un jurado, porque una representación aleatoria de... Bueno, porque lo dice la ley, ¿no? Es decir, es que el jurado, las competencias del jurado están tasadas, ¿no? Están establecidas en principio en la ley, ¿no? Y si no hay ninguna oposición por algún motivo que justifique que no corresponda al jurado, pues debe haber un jurado, ¿no? Yo creo que el jurado, desde que se implantó en España, pues ha dado muy buen resultado, ¿no? Y la prueba es que, si nos damos cuenta, no hay casi quejas sobre el funcionamiento del jurado. Yo he tenido, claro, que presidir muchos juicios de jurado, y os aseguro que el jurado funciona muy bien. Y yo creo que funciona de una manera diferente a la justicia profesional, pero también es verdad que, como además cabe siempre el recurso ante el Tribunal Superior, pues se homogeneiza también un poco. Pero hay algo del jurado que es fantástico, ¿no? A mí, yo he sido siempre muy juradista y me ha gustado muchísimo, y es más, la verdad es que recuerdo algunos casos pues parecidos al de Samuel, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me preocupa mucho cuando se habla de todo esto, ¿no? Pues algo que yo desde hace mucho tiempo pues vengo diciendo, ¿no? Yo cuando me jubilé, pues hice un trabajo que tenía muchísimo deseo de hacerlo, que era hacer un análisis de por qué y quiénes mataban en Madrid, ¿no? Y aunque efectivamente pues en Madrid no sé la diferencia ahora con el 2010, que fue el año que yo analicé, ¿no? Pero tenemos mucha suerte en Madrid, en fin, en España hay pocos homicidios, pocos asesinatos, ¿no? Pero sin embargo descuidamos mucho combatir la cultura de la violencia, de la violencia irracional, de la violencia provocada por estos sentimientos o por otros, ¿no? Y en esa medida, pues cuando yo he vivido en el tribunal, y a veces con jurados, casos de este tipo, pues yo creo que se han resuelto de una manera justa, y lo único que me gustaría, y lo he insistido muchísimas veces, es que en las escuelas, en los institutos, hubieran podido visionar, porque además desde que los juicios se graban en vídeo, algunos, es que yo sentía necesidad de mandarlo a un colegio, mandarlo a un instituto, para que la gente se dé cuenta de lo terrible que es la violencia, y algo que yo creo que no se sabe, y es lo fácil que es matar en pocos minutos a una persona. La verdad es que es preocupante. Yo no puedo afirmar, no lo sé, si está aumentando la violencia callejera en España. Yo recuerdo que en la zona sur de Madrid, al menos, cuando yo era chaval, hace 20 y tantos años, recuerdo que los ámbitos nocturnos, donde además se juntó una generación que éramos la más numerosa que habíamos tenido en nuestras localidades, ¿no? Entonces eran sitios, recuerdo, con muchísimos chavales concentrados en muy poco espacio, en fin, donde además la cultura del alcohol era constante, lo único que hacíamos era beber, tal cual, y había una violencia desaforada. Yo ahora pienso en lo que fue, digamos, mi inicio en salir a bares y tal y cual,
y a mí me aterra. Yo vi auténticas barbaridades. De hecho, llegaron a morir chavales en alguna de estas localidades por peleas, básicamente, ¿no? Cuando yo veo esto de nuevo, a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo que también esto sea una de las consecuencias, no lo sé, esto es simplemente un análisis a abuela pluma que estoy haciendo, que esto sea de una u otra manera una consecuencia de este último año y medio también, unido a otras muchas cosas, y se esté juntando una especie de olla a presión que esté saliendo, porque hemos visto otros casos este mismo mes. Espero que, ya te digo, solo sea una concatenación y que no haya un aumento real. ¿Ibas a decir, Manuela? Sí, hombre, yo lo que iba a decir es que la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente la que lleva el análisis de la violencia interpersonal de este tipo de características, ¿no? Es quien tiene la competencia, porque además está muy interesante porque se considera precisamente la violencia interpersonal de esas características la mayor causa de muerte en los jóvenes, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces obliga a que en todos los países haya políticas contra este tipo de violencia, ¿no? Y nosotros no la tenemos, no nos ha preocupado en absoluto, ¿no? Yo, cuando estaba en el ayuntamiento, hicimos un congreso basado precisamente en eso, ¿no? Y hice todos los esfuerzos porque, no sé, la medicina, la Organización Mundial de la Salud nos lo está diciendo, es que en los colegios, en todas partes hay que hacer una política antiviolencia interpersonal, porque es de verdad, es impresionante, es la mayor causa de muerte de los jóvenes, no me acuerdo en el mundo si son a partir de los 25 o de los 18 a los 28 o una cosa así, pero es un tema muy serio y parece que solamente nos importa cuando surgen estos incidentes que ojalá no se repitan, ¿no? Xavi. Yo estoy dividido conmigo mismo, tengo que confesarlo, porque por un lado, digamos, siempre me interesó la idea del jurado con mediación del juez, ¿no? No solo por la ley, sino porque en el momento en que se empezaba a instaurar en España, parecía que iba a abrir lógicas un poco distintas y complementarias a las de una administración de justicia un poco formateada en sistemas incluso sistemas mentales más anticuados, ¿no? Y porque respondía a algunas de las tradiciones más abiertas en el mundo de la justicia. Es decir, que en el terreno de las ideas, pues me siento muy próximo a la idea de que en sus casos determinados, cuando lo estipula la ley, pues funcionen los jurados, ¿no? Pero por otra parte mantengo un pozo de reticencia por la sospecha de que, digamos, los jurados o los miembros de los jurados puedan ser algo más vulnerables a la presión de la calle, del momento, de los ruidos en los medios, de los afectados, sobre todo en casos de crímenes muy sonados, muy sangrientos, muy lamentables y que parecen tan claros de entrada. Cuidado con estas cosas que parecen tan claras de entradas, ¿no? Entonces, esta sospecha de que los miembros de un jurado puedan ser menos, como diría, no digo menos imparciales, pero sí menos fríos que un juez o una jueza convencional de carrera a todos estos ruidos externos, me produce mucha inquietud, ¿no? Me produce mucha inquietud, y no sé si hay mucha gente que tiene este corazón partido que tengo yo ante esta cuestión, ¿no? Yo creo que ayuda bastante en ese sentido, Xavi, ver un poco las estadísticas, ¿no? Y ver cómo van, ¿no? Y yo creo que de verdad que va bien. A mí me parece que es una institución interesante que produce algunos efectos que será bonito analizar, ¿no? Porque cuando estás ante un juicio de jurado te das cuenta que los ciudadanos a veces se sienten muy sorprendidos de la manera que tenemos de hacer la justicia, ¿no? Y yo creo que esa savia fresca siempre es buena, ¿no?
¿En qué se nota? Pues no sé, hay estudios ya que atisban de que la cosa va bien, ¿no? Y además, bueno, hay que pensar que los procesos de selección de los jurados son muy ya se encargan los abogados y los fiscales de hacer unos análisis y de dejar fuera a cualquiera que piensen que puede tener posturas más extremas, ¿no? No sé si eso, fíjate, pasa en la judicatura profesional, ¿no? No lo sé, pero no hay filtro. En la judicatura profesional toca el que toca, ¿no? Y en los jurados sí que hay filtro, ¿no? Manuela, pero el jurado no es condicionable, seducible, maleable por un abogado que tenga un gran dominio de lo emocional, por ejemplo, no lo sé. Te lo pregunto desde desconocimiento absoluto. Mira, hay muchos elementos, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy importante que están los abogados, pero están también los fiscales, están también los peritos, están los testigos, ¿no? Uno de los juicios de los que más me impactó a mí, que fue precisamente una pelea en un barrio del sur de Madrid, en el que un chico mató a otro, ¿no? Y el jurado que escuchaba a unos y a otros, escuchaba a la madre de uno, a la madre del otro, a los amigos, no sé, acaba siendo bastante equilibrado el conjunto de emociones, ¿no? Y permite, yo creo, tener una sagacidad o un acierto importante, porque es muy completo el proceso, ¿no? Vamos a hacer una pausa, un minuto, y nos vamos a Esto es muy fácil. Portugal. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rostro igualdade. Grândola Vila Morena era una hermosísima canción, hasta que el 25 de abril de 1974 se convirtió en algo muchísimo más importante, el desencadenante de una revolución. Fue la señal, el mensaje en clave que esperaban los jóvenes capitanes portugueses para saber que había llegado el momento de levantarse contra la dictadura de Salazar. Cuando sonó por la radio esta canción, estaba prohibida por la dictadura, los militares empezaron a ocupar puntos estratégicos del país y empezó la revolución de los claveles. La dictadura agonizó unas horas y se acabó. Los portugueses recuperaron la democracia. Hace unos días murió uno de aquellos militares, Otelo Saraiva del Carvalho. Fue el cerebro militar de ese operativo que pacíficamente acabó con la dictadura. No ha tenido un funeral de Estado porque así lo ha decidido el gobierno portugués, y esa decisión ha abierto en Portugal un interesantísimo debate que ha plasmado en un preciso reportaje la nueva corresponsal del país en Lisboa, Teresa Constenla, y que habla a la portuguesa, pero habla de algo de lo que no paramos de hablar aquí en España, que es de qué hacemos con nuestra memoria y las contradicciones de nuestra historia. Teresa Constenla, buenas noches. Hola, boa noite, Aymar desde Lisboa. Boa noite. Teresa, tú titulas Portugal más cómodo con el 25 de abril que con sus capitanes. ¿Qué le pasa a Portugal? ¿Qué le pasa a la memoria de Portugal con los militares que derribaron la dictadura? Pues la muerte de Otelo lo que ha sacado a la luz es una cierta incomodidad con el tratamiento institucional, no popular, ojo, pero sí institucional, que han recibido los capitanes de abril
llamados capitanes así a militares que tenían graduación diferente, ¿no? Pero bueno, fue el término que se utilizó para uniformarlos a todos. Los portugueses están orgullosísimos del 25 de abril, las instituciones celebran el 25 de abril, pero es más difícil de digerir los homenajes públicos a los militares. Esto ha ocurrido con Otelo, que es el más polémico de todos los militares del 25 de abril, pero también ha ocurrido con otros militares que se pueden considerar como los héroes más blancos o limpios, ¿no? de la Revolución de los Claveles, como fue el caso de Salgueiro Maia, que es un personaje incontrovertido, adorado por todos los portugueses, y que sin embargo tampoco tuvo un funeral de Estado el día cuando falleció en el año 92, y tampoco lo tuvo Belo Antunes, que tampoco era un capitán polémico. Entonces es por parte, hay una diferencia entre las instituciones y la población. Esto me lo decía uno de ellos, uno de estos capitanes, Vasco Lourenço, que es ahora mismo el presidente de la Asociación 25 de Abril, y él diferencia entre el trato que reciben y perciben en la calle, que dice que es cálido, caluroso y que lo sienten permanentemente, y el trato de las instituciones, donde hay un discurso oficial, pero él dice se acaba quedando siempre empalmadas en la espalda, no hay una traslación de este apoyo, digamos, oral a los hechos, ¿no? Y lo más curioso que permite vislumbrar un poco esta diferencia, y por eso he titulado así el reportaje, ¿no? Una cosa es la comodidad con el 25 de abril, que es como un fenómeno histórico del que enorgullecerse, ¿no? por cómo ocurrió también y lo que trajo a Portugal, ¿no? Que efectivamente fue el final del imperio colonial, que esta es la raíz del movimiento de las Fuerzas Armadas y la llegada de la democracia. Pero una cosa es todo el apoyo que tiene el movimiento como tal, la fecha histórica, y otra el de los militares. ¿Qué dicen y eso ellos? se ve Callejero, por ejemplo, ¿no? En el Callejero, porque hay 28.000 calles que se llaman 25 de abril. Claro, hay bueno, no sé si 28.000. No, pero hay una historiadora, hay una historiadora que me decía que se calcula que son unas 1.500 las referencias que hay a los nombres que hay dedicados al 25 de abril en plazas y calles. Bueno, está el famoso puente del río sobre el río Tajo, ¿no? Que antes era el puente Salazar y que pasó a denominarse 25 de abril. Y sin embargo no hay tantas plazas, no hay, excepto un memorial, creo que en Grándola no hay memoriales donde aparezcan listados los militares que participaron en la rebelión, ¿no? Justo es decir, y debemos aclarar que es difícil, ¿no? Porque en esa sublevación participó no solamente los oficiales, sino que los soldados que salieron a la calle, que siguieron a sus digamos, líderes, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Hacer un listado de todos, ¿no? Me lo decía la historiadora María Ignacia Rezola, que claro, es un poco complejo y luego te corres el riesgo de dejar fuera gente que fue importante y demás, ¿no? Pero es verdad que digamos que el nombre o la reivindicación de la gesta individual escasea, y excepto con alguna excepción, quizás la de Salgueiro Maia, que está a más de 100 calles, también tiene su propio puente sobre el río Tajo en Santarém, pero es verdad que hay mucho recuerdo del 25 de abril, pero muchos menos recuerdos de las personas que lo hicieron posible, ¿Y ¿no? ellos qué dicen, Teresa? ¿Los capitanes que siguen vivos ansían un mayor reconocimiento? Pues hombre, Vasco Lourenço es que es con el único de los que vive que yo he podido hablar, pues dice esto, claro, que ellos consideran que tampoco quieren que recibir un trato especial, ni que les vean como bichos raros, pero sí sienten, yo creo que sienten falta, digamos, de calor institucional. También es verdad que no es lo mismo la relación que pueden tener con una administración socialista como la que han podido tener con gobiernos conservadores, ¿no? Lo que ha hecho Costa a la hora de negarse o rechazar organizar un funeral de Estado y el declarar, bueno, pues el luto nacional por la muerte de Otelo,
ha sido por coherencia. La explicación que él ha dado es por coherencia, porque cuando se han muerto dos capitanes de Abril importantes antes, como Salgueiro Maya y Melo Antunes, pues no se han celebrado funerales de Estado, y esto es una cuestión de coherencia, ¿no? Esa es un poco la explicación que él ha querido dar. Lo cierto es que Otelo es un personaje muy, muy polémico, dividiría muchísimo al país. Tuvo después una etapa oscura. Muy oscura, muy oscura. Bueno, casi inmediatamente después, o sea, incluso ya en el año 75 fue detenido por su supuesta implicación, nunca ha estado muy claro hasta dónde llegó la implicación, con un golpe de la izquierda o de la extrema izquierda. Él dice que ahí cometió el error de callar, ¿no? Que fue, si acaso, cómplice por silencio, esa es su versión y demás, pero bueno, ahí ya fue detenido, ¿no? Entonces, toda su evolución posterior pues fue muy distinta a la de otros capitanes. O sea, los capitanes no son todos iguales, cada uno tenía, ideológicamente estaban colocados en sitios diferentes. De hecho, en las primeras elecciones presidenciales se enfrenta Otelo con Ramallo Eanes, que era también un capitán de Abril, con el que había hecho la revolución y que habían sido compañeros en Guinea, y se enfrentan en las urnas. O sea, que era muy diverso, ¿no? No se puede unificar, generalizar ideológicamente al movimiento, y esto es lo que se vio después, ¿no? Cada uno pues se alineó con aquello que ellos entendían que era lo mejor para el país. Entonces, en el caso de Otelo, fue siempre como el más controvertido, el más radical, el más alineado con la izquierda, pero tampoco con los comunistas, ojo, sino con él iba un poco por libre, y bueno, y finalmente acabó vinculado al grupo terrorista de las Fuerzas Populares 25, que actuaron durante 7 años, pero que fueron 7 años bastante intensos y trágicos, porque acabaron con la vida de 17 personas, ¿no? Y terminó él al final amnistiado. Teresa Constenla, compañera del País, corresponsal en Lisboa. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Aymar, un abrazo. Es apasionante esto, Xavi. La revolución más, no sé si decir, bonita o romantizada por los demócratas europeos, y medio siglo después no saben qué hacer, en qué carpeta de la historia meter a quienes la propiciaron. No, lo ha explicado muy bien y lo ha escrito muy bien Teresa. Es una reportera, una periodista espléndida. No, yo recuerdo... Vamos a ver, Otelo Saraiva de Carvalho era seguramente el más icónico si no el más icónico, uno de los pocos más icónicos de todos aquellos capitanes, ¿no? Para nuestra quinta lo fue mucho, y para mí, que estaba en la Mili, me harté, digamos, llevarle a mi coronel y a mi teniente reportajes de triunfo de algunos diarios más liberales, etcétera, de estos capitanes, ¿no? Y los leían con pasión, por cierto. Bueno, entonces el relato de Teresa es muy bueno porque es muy contradictorio, ¿no? Es decir, es que es la vida misma, ¿no? ¿Cómo puede ser que una gesta, una hazaña militar cívica o cívico-militar, pero protagonizada sobre todo por los militares, sea tan recordada con tanta pasión y con tanta pasión cívica, y al mismo tiempo sus protagonistas no lo sean, ¿no? En el caso de Saraiva, yo creo que se cumple una ley que la formuló Petrarca. Petrarca tiene un verso precioso que dice: un bel morir tuta una vita honora, es decir, una bella muerte honra toda una vida, aunque hayas hecho muchas barrabasadas, ¿no? Claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, este es un caso que se aplicó muy claramente en el caso de un presidente catalán muy controvertido, que fue el presidente Lluís Companys. En vida, pues tuvo actuaciones que fueron muy discutidas, sigue discutiéndosele ahora, pero el hecho de haber sido detenido por la Gestapo en Francia y de haber sido devuelto a España y fusilado por Franco, y fusilado, digamos, tras un consejo de guerra totalmente atrabiliario y sin ninguna garantía, pues
le convirtió en un héroe y en un mártir, ¿no? Es decir, en ese caso se cristalizó perfectamente el verso de Petrarca, ¿no? Una bella muerte, una muerte digna, digamos, lava, en fin, expande tus aciertos en vida y minimiza tus errores, ¿no? En cambio... Brevísimamente, Xavi, En cambio, quizá cuando sucede lo contrario, el orden de los factores sí altera el producto. Petén fue el héroe de Verdún y como acabó colaborando con los nazis, pues acabó mal. Pujol hizo cosas, digamos, por la democracia y en la democracia valiosas, y como acabó con la confesión de haber hecho potentes irregularidades fiscales, pues va a ser más difícil limpiar su historia. Quizá eso pase también con el rey emérito. Y por eso, digamos, la última historia de Saraiva de Carvalho, digamos, borra en vez de exaltar la historia primigenia, que fue muy bonita. Manuela. Bueno, yo siento mucha emoción solamente oír la música, ¿no? Porque significó tanto para mi generación, ¿no? Que es una preciosidad oírlo, ¿no? Y bueno, me dan mucha envidia, la verdad, porque creo que estos problemas que pueden tener en Portugal respecto a la memoria nada tienen que ver con el enfandagamiento que estamos metiendo nosotros a la memoria, ¿no? Así que no sé si es el carácter portugués o qué, pero siento envidia, porque, bueno, esto pueden ser desacuerdos, pueden ser matices, pero no tiene nada que ver con los enfrentamientos que estamos teniendo nosotros y las barbaridades que estamos escuchando estos días en relación a las interpretaciones que tenemos que vivir sobre un pasado que sabemos que no fue así. Bernabé. Brevemente, aunque el tema da para bastante, acontecimientos fundacionales que no se pueden soslayar, pero que sí se acaban transformando en otra cosa. El 25 de abril fue mucho más quizá de lo que recordamos y impactó enormemente en toda la política europea, incluso mundial. Señores, nos vamos. Un beso fuerte a los tres. Adiós. Lo mismo. Buenas noches. Buena semana. Besos. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.